Saludos, mi nombre es Denise Aguilar, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver el tema Teshuvá y Teshuvá es el camino de retorno a Dios. Vamos a realizar una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Te pedimos y te suplicamos que seas tú enseñándonos este retorno hacia ti. Te pedimos que tú nos enseñes y nos dirijas, Señor. Nosotros estamos buscando de tu presencia, buscamos la restauración de nuestras vidas. Es por eso que estamos aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver qué es Teshuvá. Y Teshuvá su significado significa retorno. Y esto lo vamos a ver porque es la continuación del tema de arrepentimiento. Entonces, vamos a ver que Teshuvá significa retorno. Hacer Teshuvá, entonces, es dar media vuelta y examinar todo nuestro ser para que podamos identificar en qué estamos fallando. Y esto solamente lo vamos a hacer a través de pedir ayuda al Espíritu Santo para que Él nos permita ver y nos muestre en qué estamos mal, para poder arrebatarlo de nosotros y regresar a nuestra conexión con Dios. El pecado nos aleja de Dios, entonces hacer Teshuvá es poder dejar esa vida de pecado, dar frutos de arrepentimiento y poder regresar a nuestro Creador. Y para que podamos hacer Teshuvá, que es el verdadero arrepentimiento, se va a involucrar 5 pasos que vamos a ver. Ya que Teshuvá es un retorno hacia Dios, pero con conciencia. Y vamos a ver estos pasos para poder hacer Teshuvá. El primer paso para hacer Teshuvá es el arrepentimiento. Aquí vamos a encontrar que nosotros debemos reconocer positivamente que hemos pecado. Debemos reconocer y no cargarle la culpa a los demás. Por ejemplo, ¿no? Yo pequé, yo hice tal pecado, pero fue por culpa de mi esposo. No, sino hacernos responsables de nuestro propio pecado. Dejar de justificarnos. Para poder hacer un verdadero Teshuvá, necesitamos dejar de justificarnos. Debemos dejar de culpar a los demás para que así podamos avanzar. A lo mejor en este proceso llegamos a sentir culpa, pesar, dolor, remordimiento y miedo al castigo, pero no nos vamos a quedar aquí. No, vamos a pasar al siguiente paso, ya que arrepentirnos puede confundir, quedarnos solamente en el arrepentimiento podría confundirse de lo que es este verdadero Teshuvá. Y en realidad el arrepentimiento en Teshuvá solamente es el primer paso. El segundo paso es dejar el pecado, parar el pecado. Por ejemplo, si nosotros vivimos una vida en donde mi forma de ser hizo que mi matrimonio se destruyera, puede que a lo mejor nada más me quedé en arrepentimiento, en donde solamente sentí culpa, sentí pesar por ese daño que se había causado con mi mal carácter. Por ejemplo, si corría a mi esposo, si yo le gritaba, si maltrataba yo a mi esposo, puedo a lo mejor tener ese arrepentimiento y pensar, esto fue mi culpa y quedarnos únicamente ahí en la culpa. Pero para que podamos hacer un Teshuvá, involucra más pasos. Y lo segundo es dejar el pecado. Entonces, si yo ya le pedí a Dios que redarguya mi entendimiento y Dios ya me mostró que a causa de mi pecado se destruyó mi matrimonio, sin echarle la culpa al otro, sino solamente tomando mi responsabilidad, entonces puedo pasar a este siguiente nivel. Si ya Dios me mostró qué es lo que desbarató mi matrimonio, puedo pasar a este punto 2 y dejar esas prácticas que hicieron
que mi matrimonio fuera destruido. Por ejemplo, la gritería, los pleitos, las iras, las contiendas, los celos, el adulterio, el pecado sexual, la falta de amor, el rencor. Entonces, todas esas cosas que hicieron que se destruyera mi matrimonio, en este punto yo puedo abandonarlo. Ya Dios me mostró y entonces empiezo a abandonar el pecado, parar ahí al pecado. En esta fase es importante reconocer que vamos a renunciar, rehusar y rechazar todo tipo de pecado y dejar de cometer este pecado que causó mi destrucción. En tercer lugar, vamos a ir a confesar nuestros pecados. Sabemos que la confesión de pecados se la hacemos a Dios. Debemos admitir a Dios que hemos pecado, pedir perdón y hacerlo de corazón sinceramente. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo en la cruz? Hubo dos malhechores y uno de ellos confesó su pecado. Él dijo, sí, efectivamente, yo he cometido pecado, soy culpable. Él en ese momento hizo esa parte de Teshuvá, reconocer su pecado. Confesó su pecado, además dijo, sí, confesó que él había pecado. Él dijo, nosotros hemos cometido pecado. Y bueno, esa parte de admitir sin justificarnos, aquí vamos a admitirlos quitando la justificación. Cuando nosotros todavía justificamos toda acción y decimos, sí, es que mi esposo era así y por eso yo actuaba de esta manera. Cuando nosotros nos justificamos, vivimos en una situación de victimismo y esto no nos permite avanzar. Aquí debemos empezar a soltar la parte de donde somos víctimas, porque el victimismo, la conmiseración no nos deja avanzar. Y bueno, ya que confesamos nuestros pecados, vamos a siguiente paso y podemos, al único que tiene la facultad de escuchar nuestros pecados, en donde podemos hacer una confesión, es hacia Dios. Pero mira, dice en Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. También podemos recurrir con alguna persona que sea temeroso de Dios, en donde nosotros podamos confesar algún pecado que nos esté atormentando y entonces estos pecados salgan a la luz y dice la palabra de Dios, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y entonces orarán por mí y habrá una confesión, no para perdón de pecados, pero sí para que oren por nosotros, para que oremos por ese pecado por el cual se había batallado. Entonces, la oración del justo puede mucho y es esta parte. Y el siguiente paso, es pedir perdón a Dios. Si es posible, al pedir perdón a los que dañamos, podemos hacerlo. Pero si no está en nuestras manos el poder hacerlo, pues nosotros a quien debemos ir a pedir perdón por todos nuestros pecados es a Dios. Entonces, Aquí es muy importante esta parte porque nos vamos a poner a cuentas con Dios. Y el último paso es no volver a pecar, ya que regresamos al Creador y entonces si nosotros volvemos a cometer los mismos pecados de una manera deliberada, estaríamos pisoteando la gracia y entonces lo que tuvimos no fue un teshuvá, sino solamente una culpa temporal. Entonces nosotros debemos de tomar la decisión firmemente de no volver a pecar. Y vamos a ver, teshuvá. Teshuvá quiere decir verdadero arrepentimiento. Aquí podemos ver que arrepentirnos y volver a cometer pecado no fue más que un simple acto de remordimiento
¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo a lo mismo, quiere decir que no me dolió eso que hice. Entonces no hay un verdadero cambio en mí, no hay fruto digno de arrepentimiento. Algo muy importante también que debemos reconocer aquí es que arrepentimiento y teshuvá son cosas diferentes. El arrepentimiento solamente nos quedamos ahí y el teshuvá es dar media vuelta al pecado y regresar a Dios. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona infiel es descubierta por su pareja. Cuando esta persona se ve descubierta, puede sentir miedo a perder su dignidad, a perder su matrimonio, a perder su estabilidad. Y entonces deja de cometer el pecado, pero no de una manera permanente, sino que posteriormente vuelve y regresa a cometer esa infidelidad. Entonces ahí solamente hubo un remordimiento. ¿Qué sería hacer teshuvá? Hacer teshuvá es poder abandonar ese pecado de manera rotunda y regresar a Dios, regresar al camino de Dios, a los estatutos que Dios ha mandado. Y entonces mostrar ese fruto digno de arrepentimiento. Pero si no existe eso y la persona vuelve a caer en el mismo pecado, es porque no ha llegado a un verdadero teshuvá. Es decir, que no hemos retornado a Dios. Y así con cada pecado. Si robamos, si mentimos, si desobedecemos, si somos enojones, peleoneros, contenciosos, rencillosos, rencorosos, si no podemos dejar ese pecado es porque todavía no ha habido un verdadero teshuvá en nuestra vida, es porque no hemos hecho teshuvá, solamente hemos tenido a lo mejor remordimiento, a lo mejor un arrepentimiento, pero no un teshuvá. Ahora, en 2 de Crónicas 7:14, podemos ver que el arrepentimiento es un pesar por lo que se hizo, por el pecado que se cometió. Es un sentimiento de pesar, es desagradable y me causa una necesidad de pagar el daño. En el proceso del arrepentimiento se produce o se siente dolor de las consecuencias que puedo llegar a sufrir a causa de esa situación. En el arrepentimiento también viene la culpa y remordimiento. También en el arrepentimiento viene miedo al castigo, pero Dios no quiere que nos quedemos en la culpa y en el arrepentimiento. Dios quiere que con ese sentimiento se redireccione para poder regresar a Dios. En 2 de Crónicas 7:14 podemos ver lo que es un verdadero teshuvá. Dice su palabra: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Aquí ya en esta primera parte nos está diciendo, si mi pueblo que lleva mi nombre, aquí nos está hablando a todos nosotros y nos está diciendo, si te humillas, oras, me buscas, pero sobre todo, si abandonas tu mala conducta, ahí dice Dios, yo te escucharé desde el cielo, perdonaré tu pecado y restauraré su tierra. Aquí está hablando de abandonar la mala conducta. Entonces nosotros debemos venir a Dios arrepentidos y abandonando la mala conducta para que podamos hacer ese retorno correcto hacia Dios, ya que Dios no quiere que nos quedemos en la simple culpa, en el simple remordimiento. En Deuteronomio 30, el 1 y el 2, habla de 2 palabras importantes. Dice, si volvieres y obedecieres a Dios, dice su palabra. Y será que cuando vinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todos los gentiles a las cuales el Señor tu Dios te echaré, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí Dios nos está diciendo, si volvieres y obedecieres a Dios. Asimismo, Dios nos está pidiendo que volvamos a Él y obedezcamos los mandamientos que ya están establecidos en su palabra. Entonces, teshuvá es volver
es retornar y regresar a Dios. ¿Y cómo vamos a regresar a Dios? A través de la palabra de Dios, a través de sus órdenes, a través de sus estatutos, a través de sus mandamientos, a través de cómo Dios nos enseña el camino, cómo Dios nos enseña el diseño para nosotros. A través de ese diseño que deja establecido en su palabra, es como nosotros podemos regresar a Dios. Entonces, Dios quiere que volvamos a Dios y que, ya que estábamos lejos de Dios, había un pesar, una culpa y arrepentimiento. Entonces, volvemos a los mandamientos de Dios y nos convertimos en hijos de Dios y empezamos a vivir una vida en santidad. Así es como se ve el Teshuvah. Así es como podemos visualizar el Teshuvah, que al estar lejos de Dios, Dios nos atrae a través del arrepentimiento, pero este arrepentimiento que sirve para salvación. Volvemos a los mandamientos de Dios, nos convertimos en sus hijos y comenzamos a caminar una vida en rectitud. Ser hijo de Dios quiere decir que vamos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. A veces nos escuchamos diciendo, somos los hijos de un rey, pero realmente nuestro comportamiento avergonzaría a nuestro padre. Y peor aún, nuestro comportamiento da fruto de que no somos hijos de Dios. Somos hijos de alguien más, pero de Dios no, porque no asemejamos su carácter, ni tenemos su ADN. Entonces aquí es muy importante reflexionar y volver a Dios para convertirnos en esos hijos de Dios y vivir en santidad. Y ahora sí poder ser llamados hijos de Dios, caminando en los estatutos que mi Padre me ordena. Y vamos a ver el hijo pródigo, esta enseñanza del hijo pródigo, que viene en Lucas 15:10, ya que aquí el hijo pródigo es un ejemplo de cómo realizó Teshuvah, ya que el hijo pródigo se fue a pecar, a malgastar la herencia. Primero estaba bien cómodo en casa, pero pidió la herencia a su papá, el hijo pródigo, y entonces se gastó toda su herencia. Una vez que no tuvo nada, sintió arrepentimiento, porque su condición fue verse sin nada, sin nadie. Y al estar con los cerdos, sintió culpa. El hijo pródigo sintió dolor, pensaba y añoraba, le remordía la conciencia. El hijo pródigo aquí sintió mucha culpa, mucho pesar, porque además el hijo pródigo se sintió indigno. Pero esta parte tiene que suceder también para nosotros. No es malo en algún punto de nuestra vida, de nuestro proceso, sentirnos indignos. Por el contrario, esta parte de culpa, de dolor que recae en mí, Dios la va a redireccionar, porque si nosotros no sentimos culpa, nunca vamos a poder arrepentirnos. Yo me escuchaba en mi proceso y también llego a escuchar de repente donde decimos, no, es que yo no soy tan mala, ¿no? Yo no soy tan pecadora, yo no soy tan rencorosa, yo no tengo el espíritu de Jezabel. Y entonces esto es bien difícil, porque si yo no puedo reconocer que tengo rebeldía, que soy manipuladora, que soy rebelde, que soy contenciosa, que soy iracunda, que me victimizo, si yo no lo puedo reconocer, nunca voy a llegar al arrepentimiento para salvación. Alguien que no puede ver su propio pecado no se va a arrepentir de lo que considera que no es. Entonces, es importante en algún momento llegar hasta sentirnos indignos, porque con esta culpa Dios va a trabajar en nosotros. Cuando nosotros nos sentimos indignos, Dios nos recoge porque estamos siendo humildes. Entonces se necesita humildad para poder reconocer la condición indigna y pecadora en la que vivimos. Nadie es demasiado justo para que diga, no, yo soy muy justo, yo no hice nada, yo fui muy bueno, yo no tuve la culpa de la perdición de mi matrimonio. Si tú ahorita dices, no, tú nada más me echas la culpa a mí, pues no estás reconociendo y entonces estás endureciendo tu corazón, y en un corazón duro Dios no puede trabajar, Dios no podría hacer
esa parte. Entonces debemos sentirnos indignos para que Dios nos pueda recoger al vernos en la condición humillada ante Él. Volviendo a los malhechores que estaban con Jesús cuando fue crucificado, uno de ellos dijo: nosotros merecemos morir, nosotros somos pecadores, nosotros somos indignos, mientras que el otro decía: sálvate y sálvanos. ¿Por qué? Porque había todavía dentro de él una soberbia y un no reconocer que él merecía morir. Es decir, que el otro malhechor nunca reconoció su pecado. Él lo crucificaron y no pudo reconocer en la condición indigna en la que vivía. Sin embargo, el otro malhechor sí reconoció la parte indigna de él, su condición en humillación ante Jesús. Y entonces por eso Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la condición que necesita Jesús, que necesita Dios ver en nosotros para levantarnos. Dios necesita vernos indignos, que nosotros reconozcamos esa parte de indignidad. Y entonces esto tiene que suceder, pero no nos vamos a quedar aquí. No es para que nos quedemos aquí. Esto solamente es un sentimiento humano y no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a avanzar al siguiente nivel. Entonces aquí el hijo pródigo, había salido de casa por las reglas que habían en la casa de su papá. Y él, a través de no querer cumplir esas reglas, a través de tanta soberbia, se fue al mundo. Dice que antes de la caída está la soberbia. Entonces, mira, cuando nosotros nos vemos aquí en este proceso de destrucción matrimonial, que no, te digo, no es una crisis matrimonial, sino una crisis meramente espiritual, personal. Así el hijo pródigo. Antes de llegar a la crisis en donde tuvo que comer con los cerdos, tuvo tanta soberbia que desde ahí cayó a esa postura. Él no quería obedecer las reglas del papá, de su papá, pero cuando se vio indigno, no le importó y él dijo: voy a volver a esas reglas, voy a volver a casa de mi papá, porque en casa de su papá él sabía que había reglas, y por lo que hizo un retorno. Entonces dijo el hijo pródigo: me voy a levantar y voy a regresar a mi padre. Y es así que se dispuso a regresar a su padre. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces aquí el hijo pródigo confesó su pecado, reconoció su pecado, confesó su pecado, pidió perdón y regresó a casa. Para nosotros, regresar a casa significa someterse a la autoridad de Dios. En este caso, el hijo pródigo sabía que al regresar a la casa de su padre iba a haber una serie de reglas que quizá en algún momento lo hicieron huir, pero que ahora él añoraba cumplir porque sabía que ahí iba a tener esa paz. Lejos de decir: no quiero cumplir esas reglas, sentía paz al estar en casa, ya no importaba. Yo creo que ahora con gusto cumplió esas reglas en la casa de su padre. Así nosotros debemos regresar confesando nuestro pecado a Dios para que podamos regresar a nuestro Padre. Pero no solamente es que vamos a regresar, sino que una vez en casa de nuestro Padre, de nuestro Dios, nos vamos a someter a la autoridad de Dios y entonces vamos a empezar a vivir una vida de obediencia. Hoy Dios te está invitando a que retornes a Dios y empieces a vivir una vida de obediencia, que empieces a someterte a las reglas de la palabra de Dios, que en estas reglas no podemos irnos, no podemos pecar deliberadamente. Debemos de trabajar en la obra de Dios y sobre todo en la construcción de nuestra persona. Debemos sentirnos libres en la casa, cumpliendo las reglas, pero no en una libertad en el mundo. Nosotros ya vivimos. Si tú estás en este proceso donde se destruyó tu matrimonio, es porque viviste en libertad y viviste en libertad en las reglas del mundo. ¿Qué te decían esas reglas del mundo? Yo, por ejemplo, te voy a decir, esas reglas a mí me decían: haz lo que quieras, desobedece a tu esposo, manda a tu esposo, no te dejes pisotear, humíllalo.
tú debes estar por encima de los demás. Tú no le pidas permiso a tu esposo, tú llega a la hora que quieras. Y entonces ahí iba yo cumpliendo las reglas que el mundo me da. Deliberadamente iba pisoteando mi matrimonio al cumplir estas reglas. Y entonces cuando caigo en la destrucción del matrimonio, entonces digo, ¡ay! Quiero regresar a mi padre y quiero regresar a Dios porque sé que ahí hay libertad, que ahí Dios no nos pone reglas por cumplirlas, porque sea un Dios estricto, sino porque estas reglas nos dan vida y nos dan vida en abundancia. Y entonces cuando venimos a escudriñar la palabra de Dios y venimos y vemos que hay un diseño de Dios para la mujer y para el hombre, y al cumplirlo, esto nos trae una vida en paz, entonces podemos alegrarnos y decir, vengo hacia Dios y aquí en la casa de mi Padre hay libertad y ya no soy esclava del pecado, ahora sirvo a mi Padre Celestial, donde hay vida y hay vida en abundancia. Entonces, mira, tú puedes estar en el mundo, Dios nos va a dejar ahí y nos va a dejar que hagamos lo que queramos. En este proceso de restauración matrimonial tenemos dos opciones. La primera es seguir la regla del mundo, en donde nos dicen, ve y mete la pensión, ve y alega con el esposo, ve y pon límites sanos, no te dejes pisotear. Sigue tú, metiendo tus manos, confróntalo. Y entonces tú puedes seguir cumpliendo las reglas que te dice el mundo, pero estas reglas solamente te van a traer más dolor, van a sumar más dolor y destrucción a tu vida. Que si ahora sigues las reglas que dice Dios, donde te dice, guarda silencio, quédate sujeta y obediente a Dios y a tu esposo, sea una mujer, como dice Primera de Pedro 3, sea una mujer sabia. Si tú sigues ahí, vas a encontrar también una serie de reglas, pero ya no son las reglas del mundo, ahora son las reglas de Dios, porque al final de cuentas como humanos siempre cumplimos reglas, sea para bien o sea para mal, nosotros vamos cumpliendo estándares. Entonces, ¿qué mejor apegarnos al estándar de Dios, a las reglas de Dios? Y aquí vamos a encontrar nuevamente vida en abundancia. Parece que vivir en el mundo es divertido, pero al final, con el tiempo, nos damos cuenta que solo hay dolor, vacío, sufrimiento, escasez y sobre todo, la desgracia de vivir lejos de Dios. Pero si regresamos a Dios, regresamos a la cobertura de nuestro Padre Celestial. Y entonces aquí encontramos gozo, encontramos paz, paciencia, benignidad, templanza. Bajo la palabra de Dios encontramos la bendición que podemos encontrar en Deuteronomio 30. Hay que ir a revisar esa palabra. Entonces, hacer teshuvá es que si te caes, te levantas y sigues. No te quedas ahí en el arrepentimiento, sino que te levantas, pides perdón y continúas aprendiendo y despojándote del pecado, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y sobre todo, ¿cómo voy a saber cuáles son los mandamientos de Dios? A través de escudriñar su palabra. A veces no sabemos qué hacer en nuestra vida, no tenemos dirección hacia dónde ir y digo, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y cuando esa duda viene es porque no hemos ido a escudriñar su palabra. Por eso aquí no solamente tenemos que decir, he regresado a Dios, sino tenemos que vivir a través de su palabra para poder cumplir los estatutos. Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber cuáles son esos estatutos que Dios quiere cumplir en mi vida? Y con este caminar, el que llegue hasta el fin recibirá la bendición y será salvo. Cada día de nuestra vida nosotros debemos hacer teshuvá, regresando a Dios, sabiendo y conociendo que eres el hijo de un rey y que tu condición no es estar en el pecado, no es estar con los cerdos, sino como hijo de Dios. Entonces también es importante que aprendas a conocer cuál es tu identidad como hijo. Y eso lo vamos a escudriñar a través de su palabra. Entonces, nosotros vamos a ver que el pecado me tenía en una condición de pobreza espiritual, mental, física. Pero nosotros vamos a hacer un cambio de mente. Vamos a cambiar nuestra mentalidad y con esto vamos a volver a la casa de nuestro Padre.
conociendo cada día en intimidad a Dios para vivir en obediencia que trae justicia y bendición. Esto es lo que hizo el hijo pródigo. Y bueno, necesitamos hacer un cambio de mentalidad, cambiar la mente, cambiar los principios que me dicta el mundo por los principios que me dice Dios. Por ejemplo, si el mundo me dice, demanda a tu esposo, pídele mucha pensión, confróntalo, yo voy a meditar esa palabra y voy a decir, ¿eso es lo que Dios me manda hacer? No, Dios me dice que hagamos el bien y que no nos cansemos porque cosecharemos. Que no nos cansemos de hacer el bien porque al tiempo cosecharemos. Entonces, debemos aprender la ley de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevemos su yugo porque ligera es su carga. Dios nunca te está diciendo, ve y pone límites sanos, ve y defiéndete, ve y pégale, ve y alégale, ve y manotea, ve y sigue siendo contenciosa. Dios nos está diciendo que seamos benignos unos con otros para que se fomente el perdón. Y al que mucho se le perdona, mucho amará. Y bueno, entonces debemos seguir a Dios con la humildad que Cristo nos vino a enseñar. Teshuvá entonces nos pide arrepentirnos y volver, convertirnos, cambiar de mentalidad y cambiar de la mentalidad de hijo pródigo a mentalidad de hijos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo a Dios, aceptando la voluntad de Dios, ser un pueblo de Dios apartado para Dios y lejos del pecado. Entonces volvamos a Dios y que Dios sea quien reine en nuestra vida. Permite que Dios establezca su reino en tu corazón. Y bueno, si tú en este proceso fallas, tú debes regresar a Dios, no te debes quedar tirado en la culpa, no debes decir ya fallé y ya no hay vuelta atrás, sino que tú debes venir y traer tu sacrificio de adoración, acercarte una y otra vez y no dar lugar al diablo. No permitas que, aunque fallaste, te alejes, no permitas que esas fallas te hagan alejarte de Dios, sino por el contrario, regresa a Dios. Pecaste, pide perdón, adórale y no sueltes la palabra de Dios. No te quedes en esa indignidad como que se estaba quedando el hijo pródigo, que estaba con los cerdos. No, levántate del lugar de los cerdos y regresa a Dios. Entonces en segunda de Crónicas 7:14 es donde encontramos el texto que nos permite hacer teshuvá. Dice, si se humillare mi pueblo, entonces si tú te sometes y doblas rodilla y te humillas y clamas a Dios examinándote y buscas el rostro de Dios, te esfuerzas en hacer la voluntad de Dios y vuelves a Dios, entonces Dios sanará tu tierra y perdonará tus pecados. Entonces debes ser humilde, humíllate en Dios, humíllate únicamente a Dios. Humíllate a Dios inteligentemente, solamente a Dios y a nadie más, porque a tu tiempo serás exaltado. Entonces debes humillarte continuamente, juzgar tus pecados, juzgar solamente tu condición, esforzarte en cumplir la voluntad de Dios, regresar a cumplir los estatutos y decretos de Dios, y Dios perdonará nuestros pecados. Entonces debemos hacer teshuvá. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Vengan pues, dice el Señor, y estemos a cuentas. Esa es la palabra en la que debes meditar todos los días de tu vida. Regresar a Dios y estar a cuentas. Esta palabra la debes de abrazar. Isaías 1:18. Vengan pues, dice el Señor. Dios es el que te está invitando y pongámonos a cuentas. Que nosotros le rindamos esas cuentas a Dios para que Dios nos pueda perdonar y así estemos de continuo en la casa del Padre y no fuera como el hijo pródigo. Y bueno, entonces nosotros todos los días de nuestra vida debemos vivir una vida regresando al Padre, dejando la vida de pecado y regresando a Dios. Y bueno,
con esto terminamos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos permita hacer teshuvá y que nosotros podamos regresar de continuo a nuestro Padre, que no nos permita salir de su cobertura, porque no queremos estar lejos de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que acabamos de recibir. Hoy venimos, Señor, en humildad, pidiéndote, Padre Celestial, que nos ayudes, Padre, a hacer ese retorno hacia ti. Nosotros queremos vivir, Señor, confiados en ti, agarrados de tu mano, siguiendo tus pasos. Hoy estamos aquí aprendiendo, Señor, sobre hacer teshuvá, Señor, para no salirnos del camino, para regresar una y otra vez a tu sendero y caminar contigo por siempre. Hoy te suplicamos, Señor, que pongas ese espíritu humilde en nosotros, que quites el corazón de piedra y pongas uno de carne, receptivo a tus ordenanzas. Ayúdanos a ser obedientes, Padre Celestial. Escudriña nuestros corazones, Señor, para que lleguemos a ese verdadero arrepentimiento, para que podamos reconocer, Señor, todas las fallas que tenemos, Señor, porque dice tu palabra que no hay justo ni aun uno, Padre Celestial, pero de repente queremos sentir que no somos pecadores, que no fuimos tan pecadores, Señor. Nos justificamos diciendo, no, yo no soy tan pecadora como la prostituta de allá afuera, Señor. Y a veces nos justificamos, Señor, cuando la única diferencia entre las mujeres del mundo y nosotros solamente son nuestros vestidos, Padre Celestial, porque nuestro corazón está lejos de ti. Hoy te pedimos, Señor, que tú rompas con todo victimismo, con toda amargura, Señor, con todo enojo, con todos celos, con toda ira, contienda que habita en mi corazón, pero que me aferro, Señor, me aferro a ese rencor, Señor, a echarle la culpa al otro, a juzgar al otro, Señor, a pensar que el otro tiene la culpa de mi condición. Hoy te vengo a pedir perdón, Señor, por esta condición, Señor, de nuestras vidas, para que podamos regresar a ti. Escudriñanos, Señor, y saca de lo profundo de nuestro corazón, Padre Celestial, ese orgullo, esa soberbia, Señor, que no nos permite regresar a ti, Señor. Sabemos que el orgullo, la soberbia, la rebeldía, la manipulación, Señor, no nos han permitido regresar a ti. Hoy te pedimos que tú quebrantes eso en nosotros, Padre Celestial, para que podamos regresar a ti con un corazón humilde, humilde, Señor, en humillación hacia ti, Padre Celestial. Dice tu palabra que al tiempo tú nos exaltarás. Hoy te doy gracias por esta palabra que acabamos de recibir, Padre Celestial. Yo te pido que sea de mucha bendición para las personas que nos escuchan, Padre Celestial, que ellos puedan retornar a ti. Que no regresen a medias, Padre Celestial, que no tambaleen en este proceso, que no pongan un pie afuera y un pie adentro, sino que sigan de tu palabra, agarrados como tú quieres, Señor. Permite que quede afuera la tibieza, Padre Celestial. Dice tu palabra que tú vomitas la tibieza, Padre Celestial. Permítenos hoy regresar a tus caminos, Padre Celestial, y que seamos en ti, Padre Celestial, no tibios ni fríos, Padre Celestial, sino calientes en tu palabra, Señor. Que seamos radicales en tomar tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias por la enseñanza que nos has dado. Te pido y te suplico, Señor, que bendigas, Dios, a las personas que hoy nos escuchan. Redargúyeles su entendimiento y permíteles continuar en este proceso. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues les damos gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en la siguiente enseñanza. En la siguiente enseñanza, bueno, vamos a hacer una oración, la oración del Salmo 51, que es la oración del arrepentimiento, de Teshuvá. Los esperamos. Muchas gracias. Bendiciones.